Hola a todos, mi nombre es Ana Lucía Cardona Martínez y en esta ocasión veremos algunos ejemplos de los artículos 1593 al 1600 del Código Civil guatemalteco haciendo referencia a la interpretación de los contratos. Para interpretar los contratos existen 9 reglas esenciales. La regla número 1 se refiere a interpretar los contratos en el sentido literal de sus cláusulas y para ello el artículo 1593 nos regula que cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. La regla de este precepto tiene como supuesto de hecho que los términos de los contratos sean claros y no dejen a duda sobre la intención de las partes. Entonces, se está al sentido literal porque en esta hipótesis los términos coinciden con la voluntad. Como ejemplo de ello, tenemos una cláusula de un contrato de arrendamiento, en el cual dice: el piso objeto del presente contrato es la vivienda citada en X lugar y se destinará para uso exclusivo de vivienda del arrendatario y de su familia, con exclusión de todo otro uso, y no podrá, por consiguiente, cederlo, realquilarlo o subarrendarlo en todo ni en parte, ni alojar en él a huéspedes sin permiso escrito del propietario. Como lo especifica entonces el artículo 1593, la cláusula de este contrato es clara y no deja lugar a dudas sobre la intención de los contratantes. Por lo tanto, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Mi nombre es Jacqueline Manesa Lemos Orellana y les voy a hablar sobre el tema la intención evidente de los contratantes, que se encuentra regulado en el Código Civil en el artículo 1593, segundo párrafo. Un ejemplo de ello es el contrato de arrendamiento. Las partes contratantes convienen que el importe total de la renta en cada momento satisfaga el arrendatario durante la vigencia del contrato y en sus posibles prórrogas, que se acomodará cada año a las variaciones que en más o menos sufra el Índice General de Precios al Consumo, que fije el Instituto Nacional de Estadística u otro organismo que le sustituya en el futuro, aplicando sobre ella la renta el porcentaje que represente la diferencia existente entre los índices que correspondan al periodo de revisión, teniendo en cuenta que el mes de referencia para la primera actualización será el último índice que esté publicado en la fecha de la celebración del contrato. En las sucesivas, el corresponda al último publicado. Las revisiones tendrán carácter acumulativo, de forma que la primera revisión se efectuará tomando como base la primera renta inicialmente convenida, y para la sucesiva la renta revalorizada, que es la renta y los incrementos. En términos generales, el contrato es definido como un arreglo voluntario, privado, oral o escrito entre personas que se obligan sobre materia o cosa determinada, cuyo cumplimiento puede ser exigidas, ya que genera derechos y obligaciones. La clasificación de los contratos pueden ser por naturaleza de los vínculos y obligaciones que produce, por las ventajas que son susceptibles de producir, por los requisitos necesarios para su información, por la naturaleza independiente y subordinada del contrato, por sus efectos, por su naturaleza y por su individualización. Para que un contrato sea eficaz, se establece que el negocio jurídico requiere para su validez: 1. La capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. 2. Consentimiento que no adolezca de vicio. Y 3. Que el objeto sea lícito. Mi nombre es Hortensia Maybeli López Martínez, con número de carnet 2020 42549. Y yo les voy a estar explicando o les voy a hablar acerca de la interpretación de los contratos, específicamente del artículo 1596, que establece que si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto, según la naturaleza del contrato. Cuando se refiere a diversos sentidos, deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrario. Es algo que se está recibiendo, no se está refiriendo ni a la literalidad ni a la intención, sino se está refiriendo
a los sinónimos, es decir, cuando los contratos tienen palabras que tienen diferente interpretación, pues tenemos que ver cuál es la naturaleza del mismo. Un ejemplo de este podría ser que si un contrato de compraventa de un carro, pero el notario al momento de realizar dicho contrato le coloca varios sinónimos, entre estos el nombre de coche, se puede interpretar que podría ser un contrato de compraventa de un marrano. Entonces, ¿a qué se están refiriendo? A las partes. Ahí, en esas palabras, debemos entender las de conformidad con la naturaleza del contrato. Si en el contrato vemos que lo que se está vendiendo es un carro, pues vamos a entender que la palabra coche corresponde a un vehículo automotor. Hola, mi nombre es Edwin Orlando Ramírez y me identifico con el número de carnet 2016 46 856. Artículo 1597. Cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Ejemplo de las contradicciones entre cláusulas. Primero, el precio de la compraventa y forma de pago de este apartado, así como en los siguientes, deben asentarse cláusulas diversas, entre ellas pago al contado y pago aplazado con o sin devengo de intereses, pago en efectivo o en especie, pago mediante letras de cambio, cheque, pagarés u otros que se crean. Segundo, el comprador, señor o señora, en mutuo acuerdo con el vendedor, manifiesta en la forma de pago a un plazo de 6 meses con cuotas en partes iguales por el valor de la propiedad en un convenio sin intereses. Tercero, el comprador, señor o señora, en mutuo acuerdo con el vendedor, manifiesta que en forma de pago a un plazo de 6 meses en pago de cuotas en cheque con interés del 3% del valor de la propiedad. Mi nombre es María Fernanda Vázquez Sosa, con número de carnet 2020-42458, y hablaré un poco acerca del artículo 1598 del Código Civil, que establece lo siguiente. Las siguientes cláusulas de los contratos interpretan las unas por las otras, atribuyendo las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas, es decir, cuando se conviniere que la obra se ha de hacer a satisfacción del propietario, se entiende reservada la aprobación a falta de conformidad al juicio pericial correspondiente. Si la persona se ha de aprobar la obra es un tercero, se estará a lo que éste decide. Cláusulas ambiguas se interpretan por arreglo. Existe multiplicidad de contratos cuyos elementos varían de forma sustancial, así cuando hace falta alguno de los requisitos que la ley ha contemplado para un contrato puede ver este inexistente o viciado de nulidad. Las cláusulas son parte importante dentro del contrato, ya que permiten diferenciar y referir cada uno de los elementos del contrato y las consideraciones especiales que los contratantes deseen incluir en el mismo. Al referirnos a cláusulas ambiguas nos referimos a aquellas cláusulas contenidas en los contratos que no son claras y ofrecen diversas interpretaciones de carácter ambiguo, que implica que se realice una interpretación de la misma. Artículo 1599. Las cláusulas ambiguas se interpretarán con un arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar en que el contrato se ha otorgado. Mi nombre es Oscar Monroy Siles. Es un placer exponer algunos ejemplos sobre cláusulas oscuras, ambiguas y contradictorias. En la contratación de seguros pueden observarse cláusulas oscuras, al no determinarse claramente el alcance del seguro, o bien por no haberse valorado las posibles complicaciones que pueden surgir por algún padecimiento de salud o accidente. Por ejemplo, puede encontrarse una cláusula que determine el 5% de indemnización de la suma asegurada por la afectación de cada una de las vértebras, o el 20% por la desarticulación de un brazo. Sin embargo, esta cláusula no considera las secuelas neurológicas, incapacitantes y a largo plazo que puedan requerir una mayor indemnización en el primer caso, o bien de lesiones incompletas incapacitantes en el segundo caso. Un ejemplo de cláusula ambigua ocurre en el caso de los créditos, cuando la agencia otorga un crédito con tasa variable y establece que la tasa de interés se capitalizará sobre el monto total, y además establece una tasa variable anual amortizable.
pero no determina si al momento de aplicar la tasa variable el componente inflacionario sería aplicado sobre el monto total o sobre la diferencia del pago respectivo, lo que afectaría al deudor en el primer caso. Una cláusula contradictoria puede darse en el caso que se estipule el arrendamiento de un local con una duración fija de 1 año y un segundo año de forma opcional, con una mensualidad de 3.000 quetzales durante el primer año y con un aumento de 5% durante el segundo año. Pero además establece que luego de terminar el primer año, el precio puede ser fijado unilateralmente por el arrendador, lo cual es contradictorio y resulta perjudicial para el arrendatario. El artículo 1600 establece que las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes se interpretarán en favor del otro contratante.